Hola amigos, ¿cómo están? Espero que tengan un bonito día. Eh, Hoy vamos a hacer un estudio bíblico sobre el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 6. Jeremías 3, versículo 6. El título de este estudio se llama Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice aquí? Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va por todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Entonces, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, ¿verdad? Entonces aquí hay dos hermanas, una se llama Israel y una se llama Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermano, sino que también ella fue y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Primero hay que tener en cuenta una cosa, dice aquí. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada, ¿no? Entonces la tierra se contaminó, ¿verdad? Cuando una persona fornica, hermanos, la tierra se contamina. Lo explica el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando Adán desobedece a Dios y escucha la voz de su mujer, Dios le dice: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y no a mí que te mandé diciendo no comieras de él, o sea, del árbol de la ciencia del bien y el mal, maldita será la tierra. Entonces Adán murió a los 90 y tantos años. Desde Adán hasta Noé pasaron 1000 años, ¿verdad? Que viene siendo un milenio, ¿verdad? Aproximadamente, los 1000 años. Entonces por eso vino el diluvio, porque la tierra era un lugar maldito para vivir. Estaba lleno de pecado, de fornicación, de asesinatos, de crímenes, de poligamia, de zoofilia, de todo lo que te podés imaginar, de hechicería, de brujería, ¿no? Entonces dice aquí, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, ¿verdad? Entonces hay que ver estos dos temas que se refiere, estos dos palabras, estas dos oraciones que dice piedra, ¿quién es la piedra? Y el leño, ¿verdad? Todo esto tiene que estar relacionado con la idolatría. Tal vez el leño de la iglesia católica, posiblemente. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente dice Jehová, ¿verdad? Entonces ya sabes, como la gente que fornica y dice, sí, voy a la iglesia los domingos, soy cristiana, pero estoy fornicando y eso no es lo que Jesucristo dice, no es el ejemplo, ¿no? Sino que fingidamente. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá, ¿no? Entonces Judá al ver a Israel fornicando, ¿verdad? Comportándose de esa manera, viene y sigue el mismo ejemplo que la hermana. ¿No pasa eso en la vida real entre hermanos? Que ves una hermana que se descarría y después lleva a la otra al mismo camino, ¿verdad? Entonces dice, ha resultado justa la rebelde Israel. O sea que Israel no se comportó al final del día como terminó comportándose su hermana la menor, que terminó peor, ¿verdad? Ve y calma estas palabras hacia el norte, ¿verdad? Ve y clama, ve y grita estas palabras hacia el norte. El norte lo vamos a subrayar porque se menciona mucho. ¿A qué se refiere el norte? El norte se refiere, hermano, a las regiones del norte, a Estados Unidos, específicamente, ¿verdad? Está lleno de judíos. ¿Cómo llegaron esos judíos a Estados Unidos? Bueno, el libro del Mormón explica esa historia hace 600 años, cuando vinieron esos judíos hacia aquí después de el juicio que vino, ¿verdad? De parte del Señor hacia el Medio Oriente en aquellos tiempos, ¿verdad? Hay que relacionar las cosas. Entonces vino una embarcación con un grupo de judíos, ¿verdad? Por eso existen los mayas, los aztecas. Ellos fueron que los construyeron con lenguaje antiguo hebreo. Son descendientes de judíos, que mucha gente dice, ¿quiénes son estos? ¿Qué pasó con los mayas, el mundo antiguo y todas estas cosas? Léete el libro del Mormón
¿verdad? Hay mucha mala información en el internet. Realmente la doctrina de los mormones es falsa. La iglesia también, yo estuve infiltrado 1 año y medio y es completamente como la iglesia católica, pero eso no tiene nada que ver con que el libro sea falso igual que la doctrina y la gente y la iglesia, ¿no? El libro es verdadero, hay que estar en santidad para poder entender ese libro porque es codificado, ¿verdad? La Torá es codificada también, ¿verdad? Y vino de los judíos. La Biblia vino de los judíos también, de hecho. Pero el libro del Mormón viene de los judíos también, está codificada. Es una historia de nuestros antepasados que vinieron al continente americano cuando descubrieron esta nueva tierra y los juicios del Señor que vinieron consecuentemente porque se apartaron, ¿no?, del pacto de Dios, se alejaron y se fueron tras dioses paganos, ¿no? Entonces dice, ve y clama estas palabras hacia el norte. Entonces por eso les dice, subrayen el norte. Esto está en Jeremías 3, versículo 12. Y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová, ¿verdad? Entonces Jehová le está diciendo que se regrese otra vez a él, ¿verdad? Primeramente que reconozca su pecado. Eso es importante, una persona que se descarría, que conoció al Señor y se apartó para ir a fornicar, como está hablando este ejemplo aquí, que reconozcas tus pecados, dice, ¿y qué pasa? Dice, que reconozcas tu maldad que has hecho contra Jehová, ¿verdad? Porque no es que me rebelé contra mi mamá porque ya no la aguantaba y después me largué en mi casa, sino que es contra Jehová que te rebelaste, no contra alguna persona en específico. Entonces, si no, Él va a hacer caer su ira sobre ella, ¿no? Pero como Él es misericordioso, dice, no guardaré para siempre el enojo, no se va a enojar para siempre. Entonces, es lo mismo ¿qué nos enseña esto aquí? ¿Qué nos puede enseñar esto aquí, verdad? Esto nos enseña primeramente de que Dios es un Dios de amor, es muy misericordioso, ¿verdad? Te apartaste, vuelve a Él, reconoce tu pecado y no lo vuelvas a hacer. Pero si no, hermano, va a ser parte de la ira del Señor. Y así de simple. Tienes albedrío. El albedrío es la facultad de escoger el bien, el mal, el lugar del bien, ¿verdad? Rebelarse contra Dios y escoger las obras de la tiniebla, las obras de la carne, que son fornicación, drogadicción, adulterio, chisme, brujería, hechicerías, todas esas cosas que no convienen, ¿no? Pero lo mismo que pasó con Jezabel, ¿verdad? Lo mismo que pasó con Lilith, eran seres humanos también, mujeres muy preciosas, como mucha mujer que está en la prostitución, que se ha apartado de Dios para meterse esa vida asquerosa y sucia, ¿verdad? Yo estuve en esa vida también, pero me aparté gracias al Señor. Entonces, ellas no se quisieron arrepentir y ¿qué pasó? Se convirtieron en demonios, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa con las personas que no se quieren volver a Dios. Finalmente ellos fornican con uno y otro y se terminan convirtiendo en demonios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Convertíos, hijos rebeldes, ¿verdad? Dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. ¿Verdad? Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere cuando él dice yo soy vuestro esposo, ¿verdad? En otra parte de la Biblia habla de que Jehová, Él se desposa con nosotros, en justicia y en verdad. No significa soy su esposo en términos de intimidad, en términos conyugales, ¿no? Sino que Él es un esposo en términos de justicia, ¿no? Dice, convertíos hijos rebeldes porque yo soy vuestro esposo, ¿no? Entonces, si somos justos, practicamos la justicia y la santidad de Dios, es como un esposo, como una esposa cuando te meten preso, pero entonces Él es nuestro esposo en ese sentido. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, ¿no? Y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis, crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrán al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra.
¿verdad? El arca del pacto es la cuando los judíos, ¿verdad? Específicamente cuando el rey David y Salomón, ellos cargaban el arca del pacto, que era esa caja con los dos querubines encima, una caja dorada que contenía dentro el maná y los 10 mandamientos, la tabla de los 10 mandamientos. Entonces dice que va a suceder que cuando os multipliquéis y crezcáis, dice, en la tierra, en esos días no se dirá más arca de pacto de Jehová. Ya no van a llamarse así. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Entonces en vez de arca del pacto va a ser ahora el trono de Jehová. Todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ¿verdad? Ni andarán más tras la dureza de sus malvados corazones, ¿no? En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice así? Primero dice aquí abajo, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, que yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, ¿verdad? Por cada ciudad va a tomar uno, y dos de cada familia, ¿verdad? Y os introduciré en Sión. Entonces, aquí está mencionando dos de cada familia. Aquí en este otro, en el versículo 18 dice, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá, que esa es una familia, la casa de Judá, a la casa de Israel, ¿verdad? Aquí habla de otra familia, la casa de Judá y la casa de Israel. Tienen que ser dos diferentes personas, ¿no? Y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres, ¿no? Entonces, la casa de Judá está ubicada en el Medio Oriente, allá donde le llaman a la tierra de Israel, ¿verdad? Donde están los judíos. Bueno, esa representa la casa de Judá. En el continente americano, según el libro del Mormón, es donde está la casa de Israel. Entonces, de la casa de Judá fue donde vino Jesucristo, allá el Mesías de la descendencia del linaje de David y José, ¿verdad? Pero en América está cuando vienen aquellos judíos hace 600 años, aquí es donde el Señor va a venir en su segunda venida de este continente y aquí es donde está supuestamente, como habla el libro del Mormón, este segundo Mesías, que va a ser el Mesías que supuestamente están esperando aquellos de la casa de Judá que no reconocieron que Jesús era su Mesías y están esperando ahora un nuevo Mesías. Este nuevo Mesías que habla en el libro del Mormón, para que podamos entender lo que dice aquí de esta casa, este nuevo Mesías está hecho conforme dice al corazón de Jesús. O sea que Él va a pasar los mismos padecimientos que pasó nuestro amado Señor Jesús. ¿Con qué fin? Para dejarle saber al mundo que Jesús es el verdadero Mesías, el primer Mesías, ¿no? Entonces, este Mesías básicamente es comprado con la sangre del pacto de Jesús y Él va a ser el cordero expiatorio que viene, básicamente se llama Israel, pues representa la casa de Israel y por esto es que Jesús vuelve, porque Él viene para rescatarlos de la casa de Israel, ¿no? Él hizo un pacto con Israel y entonces por eso Él está regresando, viene para estas tierras a buscar a este Mesías, ¿verdad? Que fue hecho casi conforme a la misma como el Señor precioso. Y lo que sucede es de que todo el mundo va a conocer de que Él es el santo de Israel, ¿no? Jesús es el santo de Israel. Todo ojo va a ver que Israel, que él cree en Jesús, ¿verdad? Básicamente viene a ser la historia, ¿verdad? Él siempre ha tenido la convicción de que Jesús existió, de que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Tiene fe en Jesús, entonces todo ojo va a ver que Jesucristo es el santo, es el Dios de Israel, ¿no? Entonces Israel viene jugando otro personaje aquí, porque él viene siendo este segundo Mesías, por el cual Jesús tiene que regresar a la tierra, ¿verdad? Por medio de Israel para librarlos de sus enemigos, ¿no? Por eso habla de la guerra, la venida de Gog y Magog, ¿verdad? Donde tiene que interceder Jesús para rescatar a Israel y habla de la guerra final en el Monte de los Olivos, que son dos diferentes cosas. Entonces dice aquí, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte, ¿verdad? Que la tierra del norte tiene que representar la casa de Israel en América y la tierra del oriente, allá, es la casa de Judá, ¿no? Donde Jesús vino, pero ellos no lo reconocieron como su Mesías. De la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres, ¿no? Entonces, esta tierra es la que Él
promete a Moisés en el monte Sinaí, la tierra prometida que le promete a Abraham, ¿verdad? A Isaac, a Jacob, ¿verdad? Entonces dice que lo va a tomar de la tierra del norte a la tierra que hizo heredar a vuestros padres. ¿Quiénes son vuestros padres? Vuestros padres básicamente vienen siendo Abraham, Isaac y Jacob, en otras palabras, ¿no? Entonces, dice la palabra del Señor. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová, ¿verdad? Entonces, en el otro libro explica, ¿verdad? Sobre la rebeldía de la casa de Israel. ¿Por qué Israel está en rebeldía? Básicamente, ¿verdad? Cuando aquellos que eran el pueblo antiguo del convenio, hay dos casas de Israel. Está el Israel espiritual, que es el remanente, y está el Israel físico, que está en Medio Oriente. El Israel físico que está en el Medio Oriente, ¿verdad? Ellos abandonaron el pacto, ¿verdad? De Jehová, cuando Él los abre el mar rojo y los cruza allá a la tierra prometida y se les revela en el monte Sinaí y muestra los 10 mandamientos, hace pacto con ese pueblo hebreo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Más adelante nace este Abraham, después nace Isaac, después nace Jacob, las 12 tribus de Israel, el rey David, José y nace el Señor Jesús, ¿verdad? Ellos estaban esperando su Mesías, que era el Señor Jesús. Pero cuando Jesús vino, no lo reconocieron como el Mesías, sino que lo mataron, ¿verdad? Como consecuencia de esto, ¿verdad? Dios manda a los enemigos de ellos. ¿Y qué sucede? Abandonan el pacto, ¿verdad? Entonces es cuando vienen los descendientes de los judíos sefardíes españoles al continente americano con los ingleses y empiezan a mezclarse con los indígenas, entonces están pasándose la sangre. Entonces ahora se convierten a judíos, muchos de ellos hebreos, porque tienen la sangre israelita, la sangre del ex pueblo, del pueblo antiguo del pacto, y ahora el Señor vuelve ahora por uno ahora el Señor va a volver, ¿verdad? De estos que se mezclaron, va a ser nuevo pacto el Señor Jesús con este nuevo pueblo y de ahí es donde viene apareciendo el personaje, ¿verdad? El personaje de Israel. Entonces dice, como consecuencia de que estos vinieron, abandonaron el pacto, los del primer pacto de Jehová, y se empezaron a mezclar con estos indígenas en el continente americano, empezaron a matar, a robar oro, como hizo España, todo el oro de América, robaron sus tierras y construyeron los Estados Unidos llenos de judíos y son los dueños de ellos. ¿Qué sucede? Israel entonces representa el nuevo pacto, esta persona. Este Israel representa la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero no le voy a dar tantos fundamentos para eso hoy, eso es un otro estudio. Pero ¿qué sucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad? ¿Por qué apóstata? ¿Verdad? Porque está descarriada. Primero crece en una familia católica, ¿verdad? Que es lo que esos paganos vinieron a poner cuando vinieron a robar, a matar y a destruir, a matar en nombre de la cruz, ¿verdad? Porque Dios no dice mata las cruzadas y eso, no, 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 eso se lo inventó la iglesia católica. Entonces los musulmanes son los enemigos que manda el Señor para que estos sinvergüenzas que abandonan el pacto y vienen a poner esta religión pagana se enfrenten a sus enemigos y así es donde viene la guerra y sucesivamente, ¿no? Entonces, esta persona crece en una iglesia católica, en esas tradiciones paganas, ¿verdad? Pero va conociendo la verdad más adelante. En el libro del Mormón habla de que Israel fue formado, ¿sabes para qué? Para traer a Judá. Perdón, Israel fue formado para hacer regresar a Jacob, ¿verdad? La casa de Jacob, aquí estamos hablando de otra casa, la casa de Judá, la casa de Israel y la casa de Jacob. La casa de Jacob vendría siendo, ¿verdad? Lo que es el judaísmo, ¿verdad? Que son descendientes de Noé cuando el arca, que vienen a descender a Turquía, turcos, rusos, ucranianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene a ser la casa de Jacob? El judaísmo viene a ser la iglesia ortodoxa rusa
y viene a ser los musulmanes, ese es Jacob. Entonces son tres personajes aquí, ¿verdad? Tres diferentes religiones, ¿verdad? Israel tiene que hacer estos tres regresar al Señor. ¿De qué manera? Bueno, ya saben que Dios inventa sus propósitos, ¿verdad? Eh, pero básicamente la iglesia estaba en apostasía. ¿Por qué? ¿Cómo les explico? Israel, para entender en otros términos, ¿verdad? Tuvo relaciones con estos tres, ¿verdad? Como dice la palabra que Dios hizo al hombre varón y hembra, ¿verdad? Al tener estas relaciones, espiritualmente tienen hijos, ¿verdad? Estos hijos son hijos espirituales. Luego, pues, transiciona, se hace una mujer como un transexual, básicamente. Estos fundamentos, ¿dónde están? En la Biblia, pero explicados de otra forma, lo van a encontrar si estudian el libro del Mormón, la Torá y esto, porque es que hay que ser estudioso para poder entender esto. Solamente de que lo oí y no hace sentido, no lo vas a entender, son cosas espirituales. Entonces, básicamente, este Mesías, que es Israel, tenía que jugar dos papeles en esta profecía, ¿verdad? Tendría que ser una mujer y tendría que ser un varón. ¿Cómo es posible ser mujer y varón? Ya, varón y hembra los hizo Dios, ¿verdad? Entonces, al estar en relaciones sexuales con estos maridos, básicamente con estos que representan la casa de Jacob, está en apostasía, o sea, está rebelde, está descarriado, ¿verdad? Pero era un propósito, Dios la hizo o hizo a esta persona para recoger a Jacob. Entonces tiene que enamorarlos, tiene que compartir con ellos, ¿verdad? Mientras están interactuando, teniendo sus relaciones durante este periodo de tiempo, nacen hijos espirituales, ¿verdad? Y al final, ¿qué sucede? Para los tiempos de las celebraciones bíblicas, que viene el tiempo del sacrificio del cordero, la redención, entonces Israel, ya ella cumplió con el propósito de traer a Jacob, como trajo a Jacob, ¿verdad? Enamorándolo, teniéndole hijos. Pero no solamente esto, sino que ya, ahora que ya han tenido una vida pasada, antes de arrepentirse, porque el pasado queda atrás, en la vida pasada los enamora, les da hijos espirituales y ahora se puede dedicar a ser la iglesia del Señor, ¿verdad? Cuando ya confirma el pacto y es comprada con la sangre de Jesús y ahora va a ser el nuevo cordero expiatorio, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Por eso quería explicar, porque aquí dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel. ¿Verdad? Entonces Israel, como consecuencia de que Judá abandona el pacto y se mezclan con los indígenas, entonces de ahí va a venir a nacer la casa de Israel que va a estar en las regiones del norte. Que lo dice el libro del Mormón, ¿no? Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Católica viene representando lo que viene siendo los hijos de Israel, que son la consecuencia de la fornicación, de abandonar el pacto Judá, matar al Mesías primero, y al mezclarse, ahora de aquí va a salir el segundo Mesías, ¿verdad? Entonces es una iglesia apóstata. Esta. ¿Qué sucede? Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, ¿verdad? Entonces, también hay que referirse, acuérdate que Israel juega varios papeles aquí. Hay gente que no va a entender esto. Israel tiene que jugar el papel de el que tiene que traer a Jacob, ¿verdad? Israel representa al remanente espiritual también. La mujer del Apocalipsis 12, la mujer contra la bestia, la novia, esta es Israel también, el remanente. Israel representa también el cordero expiatorio, ¿verdad? Entonces, el cordero expiatorio, básicamente, cuando ya se arrepiente de su vida pasada, entonces ahora viene a ser un cordero, un hijo de Dios, se convierte, ¿verdad? ¿Para qué? Porque está a cargo de la iglesia del Señor. Entonces, los papeles que va a jugar en la iglesia ya no pueden ser como mujer, así que tienen que ser como varón. Pero está Israel espiritual, como les comenté. Israel física habla de Israel en Medio Oriente, pero Israel espiritual es una persona, pero también son varias personas porque habla de la casa de Israel, los hijos rebeldes, ¿verdad? Que básicamente de aquellos todos hijos rebeldes, como cuando Jesús vino, la casa de Judá toda estaba rebelde
y solo había un hijo justo, que era el Señor Jesús. Entonces, de la misma casa rebelde de Israel, solo va a haber un justo también, o sea, dos Mesías van a ser, ¿no? Entonces dice, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado, ¿verdad? Convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones, ¿verdad? Entonces, no se convirtieron. Del único que se convirtió fue Israel, una persona, ¿verdad? Y lo mismo con la casa de Judá, convirtió hijos rebeldes. Ninguno se convirtió, solamente el Señor que era santo, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, él fue el primero que vino como el Mesías y ahora va a venir el segundo de la casa de Israel, otro Mesías. Por eso está el libro de los 36 justos. Ahí ustedes pueden ver quién puede ser considerado Mesías. En el libro del Mormón también lo hablan. Entonces dice aquí, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros, ¿verdad? Venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel, ¿verdad? Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. La confusión. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas, yacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud, y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios, ¿verdad? Es lo que pasa actualmente en la sociedad, ¿verdad? Los padres descarriados, los abuelos eran también descarriados, ¿verdad? Entonces la tercera generación viene a ser descarriada también, ¿verdad? Porque los padres abandonan a Jehová, tienen hijos, no le enseñan más los mandamientos de Dios, ahora los mandan a las escuelas a estudiar, ya no le enseñan a tener temor de Dios, ¿verdad? Entonces los niños están creciendo completamente ajenos a lo que es su Dios, ¿verdad? Están en apostasía, con excepción de uno, que va a ser Israel en este caso. Él dice, si te volvieses, oh Israel, dice Jehová, si te volvieres, oh Israel, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieses de acá para allá, ¿verdad? Y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, ¿verdad? Y en él se gloriarán, ¿verdad? ¿En quién? En Israel, ¿verdad? Si este Israel se aparta, entonces las naciones van a ser benditas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces las naciones estaban completamente, en un sentido, corrompidas, apartadas de su Dios, ¿verdad? Porque desde abrir el mar rojo y pasarlos a la nueva tierra prometida a los días de nosotros, que ya están apartados completamente de Dios, no tomó mucho tiempo, se descarriaron completamente, ¿verdad? Entonces, descarriada, ¿por qué? Porque crece en un hogar apóstata. No tiene ejemplo de los padres, padres descarriados, abuelos descarriados. Entonces está perdido, como la oveja descarriada y la oveja perdida. Entonces, si se convierte un solo, dice la palabra, ¿verdad? Que las naciones serán benditas. En este caso, este uno que tiene que convertirse se llama Israel, que vendría siendo quien va a ser el cordero expiatorio para la remisión de pecados, ¿verdad? Comprado con la sangre del primer cordero que fue nuestro amado Señor Jesucristo. Porque así dice Jehová, a todo varón de Judá y de Israel y de Jerusalén, hará campo para ustedes, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prejuicio de vuestros corazones, varones de Judá, moradores de Jerusalén. No sea que mi ira sea como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras, ¿verdad, hermanos? Entonces, si Israel se convierte, ¿verdad? Él como Noé, como el Señor Jesús, como Lot y como Abraham, que había un justo que tenía que interceder por toda la humanidad para que Dios perdonara sus pecados y no la destruyera, ¿verdad? Entonces dice, si se apartara uno que clamara por los demás, todos iban a ser benditos, ¿no? Y él iba a, su ira con fuego iba a calmarse, ¿verdad? Por la maldad de vuestras obras, ¿verdad? ¿Cuál es la maldad de sus obras?
el narcotráfico, la pedofilia, ¿verdad? Los embarazos en jovencitas, la fornicación, la drogadicción, el adulterio, que los más inteligentes les roban a los pobres, se hacen profesionales para vivir de los pobres, los discriminan, una sola chanchada, que le llaman sociedad, ¿no? Y ahí termina el tema. Ahora dice Judá es amenazada de invasión, ¿verdad? Judá es en el Medio Oriente, donde mataron al Señor. Esto representa la casa de Judá. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas, ¿verdad? Una ciudad fortificada en este caso vendría a ser como Nueva York, ¿verdad? Como Shanghái, China, ¿verdad? Como Francia, ¿verdad? Ciudades fortificadas, como Rusia, ¿verdad? Moscú. Ciudades fortificadas donde habitan los judíos, por supuesto, porque de ellos viene la ley, ¿verdad? Tanto civil como la ley religiosa. Cuando el Señor le da los 10 mandamientos al pueblo judío, ellos lo abandonan y hacen la ley civil, que es para básicamente, pues tú sabes. Entonces están completamente revelados, porque cuando habla del norte, por ejemplo, aquí en la región del norte, hacen que el aborto sea legal. Y el mandamiento de Dios, de su antiguo mandamientos, ¿verdad? En su activo convenio que decía que era ilegal matar. Pero ellos hacen estas leyes injustas para que los que andan descarriados de la casa de Israel cometan los pecados y se vayan para el infierno. Por eso es que el Señor los abandona y Él viene a rescatar a Israel. Ya con aquellos no tienen nada que ver, son el antiguo pueblo del convenio. Ahora hay un nuevo pacto con Israel, ¿verdad? El Señor Jesús hace un pacto con Israel, ¿verdad? Y básicamente lo que dice el libro del Mormón es que cuando él haga el pacto con Israel, entonces Israel va a regresar 400 años después para venir por la casa de Judá, ¿verdad? Por aquellos que se habían descarriado. Entonces el Señor los quiere recuperar de alguna manera y va a hacer lo que puedan sus posibilidades para traer la casa de Judá de nuevo, aquellos rebeldes. ¿Cómo va a ser esto? Ahorita que vamos a estar en el final del siglo, que el Señor Jesús se manifieste en su segunda venida, todo ojo lo va a ver y aquellos que no creyeron se van a lamentar y va a mandar a los enemigos de aquellos porque pusieron en cautividad a la casa de Israel, Judá, para que vengan en contra de aquellos, ¿no? Y 400 años después va a regresar para venir por ellos, si es que alguno de ellos se comete. Pero esta vez no va a venir el Señor Jesús por ellos. Él viene segunda vez, ¿por quién? Por Israel. La próxima vez quien va a venir va a ser Israel, ya no va a ser el Señor Jesús. Dice, entonces como el Mesías, primero vino como el siervo sufriente, como el Señor, y ahora regresa como un rey conquistador, ¿verdad? Entonces a lo mismo hace Israel, vino porque él fue hecho como el Señor, Jesús vino como el siervo sufriente, el sirviente sufriente, y después va a venir como rey y Señor, ¿verdad? Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid toca trompeta. Ok, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande, ¿verdad? Entonces él va a hacer, anunciarle a los del norte que voy a traerles mal, dice aquí, ¿verdad? A los que de la casa de Israel que andan descarriados. El león sube a la espesura y el destruidor de las naciones está en marcha. Y han salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto vestidos de silicio, ¿verdad? Endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, ¿verdad? Y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Y dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma, ¿verdad? En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente que éste vendrá a mí y ahora os pronunciaré juicio contra ellos, ¿verdad? He aquí que subirá como nube y sus carros como torbellino más ligeros sus caballos que las águilas. Ay de nosotros porque entregándos
entregados somos a despojo, ¿verdad? Ay de ellos, ¿no? Entonces, ¿a quién se está refiriendo aquí? Esta es a Judá, porque va a ser invadida por sus enemigos, porque Dios va a permitir que estas cosas pasen, ¿verdad? Porque se apartaron de Él, y aquí es donde Dios dice, por eso es un Dios celoso. Él les sigue hablando, volver a mí, pero a cierto punto Dios va a decir, ok, ya, dale a tus enemigos para que aprendan una lección, ¿verdad? Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de maldad, iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír las calamidades desde el monte de Efraín, ¿verdad? Decía a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de la tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá, ¿verdad? Decía a las naciones, ¿verdad? He aquí, haced oír voz en Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá, ¿no? Entonces aquí Judá viene a ser invadida. ¿Por quién? Por sus enemigos. ¿Quiénes son estos enemigos? El rey de Asiria, el rey de Babilonia, ¿verdad? Irán, ¿verdad? Los musulmanes, ¿verdad? ¿Verdad? Los cristianos y vienen contra la rebelde casa de Judá. Hola. Como guardas, ¿verdad? Como guachimanes, como guardias de campo, estuvieron alrededor de ella, ¿verdad? ¿Alrededor de quién? De la ciudad de Judá. Porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Entonces estaban vigilando los guardias. ¿Cuándo va a venir aquí que nos van a atacar? Vigilando, ¿no? Porque se rebelaron contra Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta ha oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida, ¿verdad? De repente son destruidas mis tiendas, en mis monumentos, mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera y oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, ¿verdad? No son entendidos, sino que son sabios para hacer el mal. Pero hacer el bien no supieron, ¿verdad, hermanos? Entonces, esa es la consecuencia cuando una persona no le enseña a su hijo la palabra de Dios, sino que lo mandan a la escuela a estudiar basura, aprenden la basura, pero realmente no aprenden lo que realmente es importante, ¿no? Sabiduría del Señor, ¿no? Necios y no conocen de Dios y son hijos ignorantes porque ignoran la verdad. Los mandan a la escuela a estudiar para hacer dinero nada más. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz, ¿verdad? Miré a los montes y he aquí temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido, ¿verdad? De lo que quedó después de que fueron invadidos. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, ¿verdad? Delante del ardor de su ira, ¿verdad? Eso es lo que les pasa. Entonces, un ejemplo, África, ¿por qué África terminó siendo un desierto? Era un paraíso, pero como se rebelaron, cae el juicio del Señor y se convierte en un desierto, ¿verdad? Entonces, donde hay desierto es una evidencia que también ha caído juicio desde parte de Dios, ¿verdad? Porque su pueblo se ha apartado de él y de alguna manera cuando él manda su ira, fiu, ¿verdad? ¿Es malo Dios por hacer esto? No, yo no creo que es malo realmente. Malo es el hombre cuando hace su pedofilia, sus asesinatos, sus robos, su narcotráfico. Eso es ser malo, ¿verdad? Pero mandarles juicio y mandarles sus enemigos para que los destruyan, para que tomen conciencia y paren y regresen a Dios, no es nada malo, porque si Dios sigue permitiendo que hagan mal y mal y mal y mal hasta que destruyan a todo el mundo, que es bueno, a todo justo,
viviendo de ellos, entonces, ¿qué va a suceder? Se va a terminar el mundo. Entonces dice aquí, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, será desierta, pero no la destruiré de todo, ¿verdad? Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello, ¿verdad? Entonces aquí él ya determinó, dice la palabra, él ya determinó hacer lo que va a hacer con la tierra porque ningún morador se quiere arrepentir. Ahora aquí dice, al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad, ¿verdad? Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas, ¿verdad? Y no quedó en ella morador alguno, ¿verdad? Cuando llegan sus enemigos en caballos con arcos, todas las ciudades son abandonadas. Esto es lo que sucede, ¿no? Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y dice, y no quedó morador alguno. Entonces aquí dice que él va a asolar toda la tierra, ¿verdad? Van a huir a los montes. Y solo va a dejar, dice, una cierta parte, un remanente, en otras palabras. Entonces dice, y tú destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, ¿verdad? Aunque te adornes con atavios de oro, aunque pintas con antimonio tus ojos, en vano te enganalarás, ¿verdad? En vano te vas a vestir bonita. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida, porque oí una voz como de mujer que estaba de parto, ¿verdad? Angustia, como de primeriza, voz de la hija de Sión, que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando básicamente que Judá, la rebelde, cuando ve el ejemplo de su hermana, ¿verdad? Así es como engalanada, bien vestida, con adornos, descarriada completamente. Y ahora el Señor le manda a estos que la vengan a invadir para asolar sus ciudades. Y dice aquí que de nada le va a servir ponerse bonita, ¿verdad? Porque sus amantes no la van a buscar más, sino que la van a buscar para asesinarla, ¿verdad? Porque Dios permite que esto pase. ¿Para qué? Para que ella se regrese, ¿verdad? Ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos, dice. Entonces, más adelante en el otro tema dice, impiedad de Jerusalén y de Judá. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y no la perdonaré, ¿verdad? Perdón, que busque verdad y yo la perdonaré. Entonces dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informad. Buscad en sus plazas a ver, si hayáis a un hombre, algún hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré, ¿no? Entonces cuando manda este juicio, ya manda y dice, ve y busca ahora si queda algún hombre, ¿verdad? Que quiera hacer justicia, ¿verdad? Que busque la verdad de Jehová y dice que él la va a perdonar, ¿verdad? De lo contrario, dice él, no desistiré, ya lo determiné y lo voy a destruir a menos que haya uno, ¿verdad? Entonces, en este caso tendría que venir siendo, porque Judá está descarriada, el Señor le está mandando juicio, y aquí más atrás resulta que Israel resultó más justa que su hermana la menor, ¿verdad? Entonces dice, y yo la perdonaré. De la parte de Judá, dice, él va a mandar a que la destruyan, ¿verdad? Van a quedar asoladas todas sus ciudades. Esto es para allá, para Medio Oriente, y se va a repetir aquí en los Estados Unidos. Y yo la perdonaré. ¿Quién puede ser esta persona justa que quiera conocer la verdad y que haga justicia? Tiene que ser Israel, ¿verdad? Aunque digan vive Jehová, juran falsamente, ¿verdad?
O sea que este Judá viene siendo lo que ven ustedes, estos ortodoxos, que lo ven ahí todo el tiempo, ¿cómo se llama? Pero en realidad dice la palabra que con su boca me honran, pero sus corazones lejos de mí están. Entonces dicen, aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Entonces dice que son falsos, ¿verdad? Pasan hablando el nombre de Jehová, pero tienen a su pueblo en cautiverio. Tienen que trabajar para ellos, para hacerlos ricos, ¿verdad? Y creen que con sus plegarias y con sus holocaustos van a agradar a Dios y no es así. Dice así, oh Jehová, no miran tus ojos la verdad, ¿verdad? Los azoté y no les dolió, ¿verdad? Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse, ¿verdad? Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su ira, de su Dios, ¿verdad? Entonces, como por las consecuencias de las generaciones anteriores, muchos, a pesar de ver todas estas destrucciones, todos estos azotes de parte de Jehová, no se arrepienten. Siguen teniendo la cara dura. ¿Por qué dice? Dice aquí, porque no conocen el camino de Jehová, ¿verdad? Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, ¿no? Entonces no conocen el camino de Jehová. Consecuencia de que los antiguos abandonaron a Jehová y ahora los hijos tienen que pagar las consecuencias. De alguna manera, ¿no? Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? Los de Judá. Pero los de general en Israel no conocen realmente, están descarriados. El juicio de su Dios, ¿verdad? Entonces Judá sí conoce el juicio de Dios. ¿Qué pasó con Egipto cuando abrió el Mar Rojo, la destrucción de Sodoma y Gomorra? Ellos sí tienen conocimiento de Jehová. Pero la mayoría realmente conocen la Biblia, saben lo que sucede, pero solo es una historia más para ellos. No realmente no honran a Jehová con sus acciones, sino que solo conocen la historia, pero dicen, ah, bueno, está bien, pues. Entonces dice aquí, pero ellos también quebrantaron el yugo, rompieron las coyunturas, ¿no? Entonces dice Jehová, como estos no reaccionan, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, ¿verdad? Que es lo que sucede cuando se apartan de Dios, que manda destrucción, manda juicio. Pero ellos también quebrantaron el yugo, rompieron las coyunturas, ¿verdad? Por eso dice él, ve y busca si hay uno y perdonaré, pero si no, no los perdonaré, ¿no? Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Entonces dice así, ¿cómo te he de perdonar por esto? Tus hijos me dejaron y juraron por lo que no es de Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañía, ¿verdad? Como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo, que es lo que vemos hoy en la sociedad, ¿no? Que es normal la fornicación, que van a los prostíbulos, ¿verdad? Aunque las prostitutas, entre ellos se reúnen a beber alcohol con mujeres alrededor, todos completamente descarriados, asquerosamente cometiendo actos de pecado y nadie quiere volver a Jehová, ¿verdad? Y a pesar de que Jehová les manda juicios para hacerlos reaccionar, dice que hacen su cara más dura que la piedra y no se van a arrepentir, ¿no? Dice, ¿no había de castigar esto? Dice Jehová, no voy yo que soy Jehová, no voy a castigar estas asquerosidades. Dijo Jehová, de una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almejas de sus muros, porque no son de Jehová, ¿verdad? Almenas. Porque resultamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, ¿verdad? Dice Jehová. O sea que las dos casas están rebeldes, ¿verdad? Pero al final les dije que una tenía que resultar más justa que la otra, ¿no? Parece que Israel va a ser la que va a reaccionar. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra.
así hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mi palabra en tu boca. ¿En boca de quién? De Jeremías. Por fuego, ¿verdad? Entonces, hermanos, en este tiempo, en esta ocasión, como las dos casas están rebeldes, no quieren reaccionar, Jehová tiene que encarnarse, ¿verdad? O usar a una persona para llamarle la atención. Por eso es importante, cuando estamos en santidad, Él nos puede usar para referirnos a personas que están apartadas para predicar. Entonces, Él llama a Jeremías y le pone las palabras de Jehová, pon fuego en tu boca para que les avises a estas casas lo que va a acontecer, ¿no? He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña, ¿verdad? Entonces, el pueblo va a ser la leña y la boca de este que Dios escoge, Jeremías, va a ser fuego, ¿verdad? Entonces el fuego tiene que quemar la leña, ¿no? Y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorás y no entenderás lo que hablaren, ¿no? Entonces les va a venir a traer. Esto sucede obviamente cuando llegan los de Babilonia, que invaden los muros y ponen en cautividad al pueblo este. Sucedió en este tiempo, ¿verdad? Y entonces tiene que ser gente que no hable su mismo idioma, su misma lengua, ¿no? Como por ejemplo en Estados Unidos va a venir siendo, ¿verdad? Los dos invasores vienen siendo el reino de España, que eran judíos, el reino de Inglaterra, que eran judíos, y estos ponen en cautividad a los indígenas, se mezclan y estos indígenas se convierten ahora a judíos, ¿verdad? Que van a formar el nuevo pacto por medio de Israel, pero como estos dos casas no se han arrepentido, la casa esta, el reino de España y tal, que representa una casa una y otra casa otra en el continente americano, él va a mandarle entonces a quién? A los rusos, que es la guerra de Gog y Magog, para que los venga a lo mismo que le hicieron a Israel y a Judá por medio de Jeremías, para que los vengan a invadir, para que vengan a tomar sus ciudades, ¿verdad? Y para que vengan a tomar botín. ¿Para qué? Para castigar la rebelión de estas dos, ¿no? Y su albaja como sepulcro abierto, todos valientes, ¿no? Y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas que confías, ¿verdad? Entonces Judá y Israel están haciendo casas, ¿verdad? Pero dice la palabra que le va a mandar al enemigo, que le va a comer a sus hijas, a su ganado, a sus vacas, a sus casas, a sus viñas, su vino, su oro y todo, ¿verdad? Ellos están cómodos, dice así, confiados, pero el Señor, apartados, descarriados, pero el Señor le va a mandar a alguien como lo hace. ¡Pum! Necesita usar a un profeta, en este caso era Jeremías, ¿verdad? Que viene a hablarle a Judá y a Israel que se arrepientan. ¿Por qué? Porque van a venir los babilonios a, ¿cómo se llama? Entonces, en América viene siendo lo mismo, ¿verdad? Acuérdate, los judíos sefardines representaban los españoles y aquellos ingleses vienen siendo de otra casa, básicamente, ¿verdad? Entonces, ahorita, dos casas rebeldes, ¿verdad? Tienen una en cautiverio. El Señor ahora necesita un profeta para dejarles saber lo que va a pasar. Y aparte de un profeta, necesita un ejército que va a venir a atacarlos, vendría a ser, ¿no? Entonces, el profeta en este caso tendría que ser Israel, que le va a avisar a estas casas, arrepiéntanse y tal, ¿verdad? Porque Jehová les va a mandar a sus enemigos, que vienen siendo los tártaros, en este caso, los rusos, ¿no? Que van a venir en contra de esta gente que está con su libertinaje. En otras palabras, ¿qué va a suceder? Primero, antes de esto acontecer, el Señor tiene que arrebatar a su iglesia para que no pase por esa cosa. Así como abrió el mar rojo, ahora que hace un nuevo pacto con Israel, va a librar a su pueblo de una manera sobrenatural que todas las naciones lo van a conocer, los lleva y entonces estas dos casas rebeldes les va a mandar los enemigos y entonces van a venir las guerras y entre malos ellos solitos se van a empezar a matar, ¿no? Y los que sobrevivan entonces van a volver a los caminos del Señor y a vivir una vida en santidad,
para cuando Israel regrese en 400 años, ¿verdad? Los que estén preparados, pues vean y tengan la oportunidad de entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como el Señor quiere recuperarlos, si es que se arrepienten, pero este va a ser el último juicio, ¿verdad? Porque ya este representaría lo que es el milenio, y en el transcurso del milenio, así como lo habla el libro del Mormón, tiene que venir una segunda venida, en este caso, el Señor Jesús, que vino hace 2000 años, viene ahora mandar a traer juicio en su segunda venida y empieza el reinado milenial de él, el reino de los cielos se establece y después de la guerra de estas dos casas descarriadas, Israel, que viene siendo a quien el Señor viene a buscar, va a regresar en 400 años, que es la mitad casi del siglo, para rescatar a los que sé cómo se llamaron, pero después viene el último juicio que es al final y empieza la eternidad, ¿no? Entonces, para los que no se arrepintieron, ya no va a haber más otra venida. Esto viene a ser lo que es la última venida, la segunda venida de Israel, que viene siendo el Mesías, como la segunda venida del Señor Jesús. Ahora Israel regresa en 400 años después y después de 600 años termina el milenio, ya viene el juicio final, cuando todo el mundo va a ser juzgado, finalmente ya no va a haber más oportunidad de nadie de arrepentirse, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Después de los 400 años ya no va a haber más regreso, ya no va a regresar ni Jesús, ya no va a regresar ni Israel, ¿verdad? 400 años después, estos que no se arrepintieron van a pasarla muy mal, ¿verdad? Y van a esperar a 600 años hasta ser juzgados, básicamente, en la condenación, ¿verdad? Y después del el final de los 1000 años, es cuando se desata la guerra final y entonces va a empezar lo que es ya la eternidad, ¿verdad? Entonces ya no va a existir la rebelión, ya no va a existir más el peligro, ya no va a haber más oportunidad de arrepentimiento, ya no va a haber otro Mesías más, sino que las personas que se salvaron desde a la creación de Adán en el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo, el cuarto siglo, que viene siendo los 4000 años de Adán cuando fue formado, 2000 años después, 1000 después de Cristo, 2000 después de Cristo, 4000 antes de Cristo, viene siendo 6000, que viene siendo 6 días cuando él hizo su obra en el libro de Génesis, que dice 6 días hizo su obra. 6 días equivale a 6000 años, desde Adán hasta los días de nosotros, incluyendo los 2000 años cuando vino el Señor Jesús. El día 7, la tierra descansa, ¿verdad? Entonces el día 7 representa 1000 años del reinado de justicia en toda la tierra, ¿verdad? Ya no va a haber injusticias más como los últimos 6000 años, o los últimos 6 días equivalentes cuando él hizo la obra, que se empezó la rebelión, sino que va a ser 1000 años de justicia. Él le va a seguir dando oportunidad a algunos que se arrepientan por medio de Israel, para quien sea que crea en Israel, entonces puedan entrar a la nueva tierra, a la tierra prometida de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Finalizando ya este periodo, entonces va a comenzar el milenio, la eternidad. Que ya en la eternidad vamos a estar con nuestro Dios para siempre, ¿verdad? Y ya no va a haber más rebelión alguna. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Esto nos enseña una gran lección. Lo que aprendimos en la tierra nos tiene que enseñar algo para que cuando entremos al nuevo siglo venidero, a la tierra prometida, cuando el Señor nos venga a rescatar, nunca más volvamos a pecar, porque ya sabemos qué pasa cuando uno peca, las consecuencias del pecado, ¿verdad? Todas las cosas malas, el narcotráfico, la pedofilia, los abortos, consecuencia del pecado. Entonces, cuando ya estemos con el Señor en la eternidad, vamos a tener algún tipo de conciencia de lo que el pecado significó en nuestras vidas, para que nunca más nos apartemos de él, sino que lo amemos y lo vivamos adorando por ser nuestro Dios, nuestro Salvador, que lo amamos, ¿verdad? Y vivir completamente una vida de felicidad. Ya no va a haber maridos que engañen a sus mujeres, ni mujeres que engañen a sus maridos, niños que son secuestrados, niños embarazados, ni rebeldía, nunca más. Por eso está sucediendo esto, para que los que fueron los salvos, los hijos de Dios, que fueron los escogidos, a partir del Señor Jesús, que nos hace hijos de Dios también, al morir Él, para quien sea que crea en Él se convierta en hijo de Dios, entonces lo mismo viene a suceder, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, que Dios me lo bendiga, ¿verdad? Son estudios muy profundos que hay que ser estudiosos de ellos, necesitamos realmente tener intimidad con el Espíritu Santo, porque Él nos revela y nos hace entender esto de esta manera y esto de otra manera, ¿no? Entonces, para poder entender esto hay que estudiar mucho, hay que consultarle a Dios, porque con una mente de chorlito no es imposible entender estas cosas que son espirituales. Por eso es necesario tener una vida espiritual con el Espíritu Santo,
por medio de Él para que Él te revele todas estas cosas, ¿verdad? Así de que Dios me los bendiga, mis hermanos, que tengan una bonita tarde y nos vemos.